¿Qué tal, Colegio Chile? Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra serie de podcast. Le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan desde nuestro primer ciclo. Y el día de hoy estamos, por supuesto, con nuestra querida apoderada, señora Madeleine. Muy buenas tardes. Y también con nuestra directora, Lacey López. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema quizás muy atingente a la actualidad, de lo que está sucediendo al sistema educativo, no sé, en muchas partes, quizás no solo de Chile, y es respecto a la asistencia a clases. Algo muy importante, por supuesto, porque hay que venir, pero vamos a hablar de lo mismo y vamos a comenzar directo a la primera pregunta para quienes se preguntan respecto a que si esto es realmente importante o ya no es tan importante. Pregunta número 1, ¿se perdió la importancia de asistir a clases? Hola, me gustaría que partiera la señora Madeleine respondiendo a esta pregunta, porque en el fondo ella lo ve de la vereda de los padres y yo después hablo de la vereda de la escuela. Gracias por volver, David, para afuera. David, chao. Me parece. Retomó su lugar. Verdad. David, que el Señor te bendiga. En otra oportunidad volverás a esta liga. Señora Madeleine, a esta pregunta. ¿Por qué se perdió? Yo creo que hay que separarlo, porque yo me di cuenta que los niños y las niñas sí les gusta venir y sí disfrutan venir al colegio. Algo que dejó la pandemia, que fue que no podían ver a sus amigos, ahora ellos disfrutan venir al colegio y poder compartir, poder estar ahí con sus pares. Creo que va más por el tema de los papás. Puede que me equivoque, pero puede ser que vaya más por el tema de los papás que no le han tomado de repente mucha importancia a la asistencia y como el año pasado estaban en pandemia, se podían conectar de cualquier lado y se volvió más fácil, más cómodo para todos. Y me incluyo también era cómodo para mí. Hoy en día hay que levantarse a las 6 de la mañana para que venga el niño. Pero a mi parecer, creo que los niños le toman más importancia a venir. Sí, desde la apreciación, y voy a tirar la apreciación primero y luego los datos, por lo menos a nivel nacional, pareciera ser que sí se perdió la importancia. Y se perdió la importancia y la valoración porque estuvimos 2 años sin presencialidad. Entonces, al estar 2 años sin escuela, muchas escuelas pudieron solventar el aprendizaje mediante la educación a distancia u otros formatos. Por lo tanto, la presencia en el establecimiento se dieron cuenta que era viable bajo otras medidas y no necesariamente desde la levanta temprano, desde la preparación del almuerzo, la colación, y todo, porque además es gasto. Entonces, pareciera ser que esta importancia a venir, cuando nosotros más pequeños nos obligaban a ir con lluvia, sin lluvia, con frío, sin frío, casi con el pulmón en la boca, con tos, uno asistía igual a clases. Hoy día ya eso no es tan así. Yo lo veo por lo menos en lo empírico. Los días que hace mucho frío la asistencia se va al suelo. O sea, ya no estamos hablando que hay una razón COVID, es simplemente frío. En el párvulo, ni hablar. O sea, eso, la jornada de la tarde se manifiesta mucho más aún esa inasistencia. Pero en términos de datos, efectivamente la asistencia bajó considerablemente. O sea, lo que se manejaba previo a la pandemia, hoy día la asistencia perdió la presencia que tenía antes, porque antes no existía otro formato. Entonces hoy día también está la posibilidad que, pareciera ser que hasta puedo pensarme un homeschool, o me puedo pensar hasta los exámenes libres. Todas esas consideraciones que siempre han existido no estaban tan encima de la mesa para los papás. Entonces la escuela puede ser, no sé, desde la mirada, nosotros desde la mirada de escuela analizando el fenómeno como hacia afuera. Pero por lo menos en mi apreciación yo creo que sí se perdió la importancia, tristemente. Y como dice también la señora Madeleine, en ambas veredas podemos entender que sí se perdió un poco la importancia de asistir, porque no solo quizá a nivel educativo en clases, sino que en relación a todo lo que sucedió con el coronavirus, muchas cosas se comenzaron a hacer en línea. Y quizás muchos piensan que si se puede trabajar desde la casa, ¿por qué no se puede estudiar desde la casa? Pero ahí, entrando a la siguiente pregunta, y también, no sé, quizás directora o pueden decir, pero creo que tampoco nada puede reemplazar, o no sé si nada puede reemplazar, pero es muy difícil reemplazar la experiencia en vivo de aprendizaje que online, porque se puede, siempre ha existido la posibilidad, uno puede estudiar de forma online, pero quizás nunca había existido desde tan pequeño. Entonces, este problema
del ausentismo es producto de lo que sucedió con la pandemia, con el coronavirus, con lo que pasó a nivel social en nuestro país, o ha existido siempre? La pandemia lo que hace es como visibiliza esto, pero el ausentismo crónico es una radiografía nacional, o sea, es algo que viene previo al 2019, así que no le podemos culpar al COVID. El COVID le puso pimienta a esto, una sazón distinta, pero esto sí venía de antes. En términos estadísticos, la Chile con la Católica lanzaron un estudio y efectivamente la media nacional de asistencia antes del COVID era un 90% a clase. Es decir, los niños asistían de norte a sur, a lo largo de todo el territorio nacional, asistían el 90% del total de su jornada escolar, de sus días de escolaridad, perdón. Y hoy día, por lo menos hasta junio fue este estudio, que en junio fue el mes más bajo de asistencia nacional, también como dato ñoño, pero puede servir ahí para análisis, bajó al 70%. O sea, la media del primer semestre fue un 70%, es decir, 20 puntos porcentuales más bajo que lo que se tenía. Muchísimo. Absolutamente. Entonces, uno dice, ok, se bajaron 20 puntos, pero ya había un 10% que existía previo al COVID. Entonces, uno dice, ¿por qué el ausentismo existe? Pues uno puede entender que la gente se enferma, si robots no somos. Tanto más en los niños que hay momentos donde las pestes, hay edades críticas donde hay enfermedades comunes en los cursos. La peste cristal, las viruelas, si hay alguien anda con un rotavirus, van cayendo de uno en uno. Pero eso es una realidad para 3 días, 5 días. Pero en el fondo estamos hablando del 90% del total del año. O sea, si el año son 10 meses de clase, estamos hablando de sobre 15 días. Entonces uno dice, ¿es harto? Sí. Y con el 70%, o sea, a lo que va el primer semestre, es súper bajo. Y es lo que va en este primer semestre de recién retornar a la presencialidad, después de 2 años donde muchos niños no tuvieron escolaridad. Uno puede hacerse cargo de lo que hizo como escuela, pero hubo familias que, o sea, tenemos la estadística de niños que participaron en conexiones virtuales, 20%, 40%. Y en estos 2 años de hibridad, efectivamente la asistencia no era una causal de repitencia por razones naturales. No obstante, este año sí vuelve con todo porque la asistencia se declara. También para que sepan, a nivel de ministerio, estábamos con la prórroga de asistencia de lo que había sido el 2019. Hoy día declaramos día a día cuántos niños vienen a clase. Y por lo menos esta estadística nacional se condice con lo que nosotros vivimos. O sea, en el mes de junio el porcentaje de asistencia de nuestro ciclo fue un 70%, 72%, perdón. Entonces, no es algo que viene de ahora, es algo que se extiende en el tiempo, solamente que esto lo agudizó o también se relajó y se permeó porque el entorno también invita a que, pucha, si hay que cuidarse. Constantemente nos están diciendo que en casa se están enfermos, entonces como... Así como que estornudó. Sí, claro, sí. La cabeza. Sospechoso. Sí. Y no quiero infectar, y porque además también se camufla como de buena intención, como no quiero que se enferme, entonces mejor... No, también como, no sé, como paréntesis, pero de la vereda de los apoderados, porque quizás muchos apoderados durante el tiempo en el cual hubo muchos cambios, que presencial, que híbrido, que solo online, quizás muchos estuvieron molestos, porque por supuesto hay que organizarse de una otra forma. Alteró la dinámica familiar. Alteró mucho la dinámica familiar, pero también, no sé si obviamente lo hemos aclarado como escuela antes, pero estamos sujetos también a lo que el gobierno... Sí, a nivel central. O sea, no es una decisión que como director o rector o colegio decían, ya, pero eso, no sé cómo se dio del otro lado, porque es como... Hoy día estábamos ahí, y esta semana iban a salir a la 1, y esta semana esto online. Sí. Mira, es que es bien rara la situación, porque ¿qué hubiera pasado si desde principio de año le han salido con la jornada completa? Hubieran alegado, es que los tiraron al tiro y están todos... Todo enfermo. No, fue todo al tiro. Ya. Entonces, ¿qué pasó? La tiraron después. ¿Y por qué la tiraron después? Entonces, nunca vas a complacer a todos los apoderados. Siempre va a haber un problema. Que, no sé, podía también el problema de que más o menos el colegio abriera a las 6 de la mañana. Siempre va a haber... Y cerrar a las 10 de la noche. Cerrar a las 10 de la noche. Y a mí me ha tocado ver niños hasta tarde acá, que me sorprende, no es mi incumbencia, pero me sorprende la situación. Y lo otro que te iba a consultar, de lo que he leído sobre por qué aparte de que vienen a aprender y es más fácil para uno el momento de estudiar que los chicos puedan venir, que eso también les hace una costumbre para grande. Sí, sí, eso lo vamos a tocar en los beneficios. Okay. Sí.
Sí. Hábitos. En los hábitos. Sí. Ah, ya, Sí. ok. No, pero claro, pero con este paréntesis como que, no sé si alguna vez logramos explicarlo de una otra forma, de que no era como un capricho escolar, quizás que algunos podrían pensar, porque estábamos todos también tratando de hacer como escuela lo mejor que se podía en relación a la asistencia. Claro, que, claro, que- Pero lo estamos dentro- empujando a no venir. Claro, No, en claro. cambio, Sí. porque también hubo un tema en que, ¿por qué no vienen? Claro. El año pasado Sí. fue ideal que pudieran venir unos pocos, porque venían los que en verdad Lo necesitaban. lo necesitaban, los papás sí querían que Mm. sus hijos vinieran, y estaba esto de que podían estar desde la casa, y se manejó súper bien. Ahora, no es porque tú un día te levantaste y dijiste, ya, van a venir todos los al colegio. No, esto siempre se le explicó a los apoderados que era ministerial, que se pedía desde gobierno, y había que adaptarse. ¿Es complicado el tema del almuerzo? Sí, todos los días pensar que ya, pero así, a mí me gusta que mi hijo venga, y lo hablo en forma personal porque le ha faltado 3 días en todo el año. Y Asistencia destacada tiene. asistencia destacada. Y espero que siga así. ¿Y sabes en qué me di cuenta? Yo pensé que le iba a tener malas notas. Y a diferencia de eso, le ha ido muy bien. Y estudiamos poco. Entonces conviene que vengan porque... Es una inversión. Así, en tiempo. Sí, pues, en tiempo, Sí, pues, sí. en tiempo para mí es una Sí. inversión. Y les hace bien. Aprenden más en el colegio. Porque si los dejamos en la casa, no, ¿para qué estamos con cosas? ¿Qué los hace estudiar si los dejamos en la casa? Bueno, entonces, cayendo en la siguiente pregunta, 3 días porque el mínimo es 85. 85%. ¿A cuántos días equivale? Como para que podamos, porque estamos hablando de porcentaje en un periodo de 10 meses aproximadamente, pero si lo pudiéramos aterrizar un poco para que todos pudieran un poco sacar cuentas, también entender cuántos... Ya, aquí es súper importante ese porcentaje, no se me ocurrió a mí, también quiero que levantar defensa a mi persona, es un porcentaje ministerial. Y existe un decreto que los directores pueden aplicar, que los niños que asisten menos de un 85%, de hecho todos los estudiantes que asisten menos de un 85% en sus actas de promoción, dice artículo, no me acuerdo el número, artículo tanto, porque se le coloca a cada niño que fue promovido con menos de un 85% siempre y cuando haya tenido los conocimientos mínimos obligatorios para el nivel. Y eso pasa a consejo evaluativo previamente, no es una decisión solo del director, por si acaso. Por eso que estamos, hay un paréntesis escolar, estamos con los estudios de caso, haciendo los llamados correspondientes a aquellos niños que están con problemas académicos, pero también con problemas de asistencia. Ese 85% de asistencia, como les decía, no es antojadizo de las escuelas, sino que eso lo declara el Ministerio de Educación. Por lo tanto, todos los colegios rigen bajo el mismo parámetro. En relación a eso, ¿cuánto equivale a días? Es 1 mes y medio menos de clase. Vale decir, un niño que no asistió, o sea, que asistió el 85% a clase, es como si hubiera faltado de marzo hasta la quincena de abril. O si hubiera venido hasta octubre. Y se saltó todo noviembre. Uno dice, 85, como que igual uno, a tu oído el porcentaje igual es alto. Si uno va a oreja, Sí, uno dice, sí. ay, no es tan malo. Pero en cantidad de días y en el ciclo nuestro es fatal, porque el ciclo nuestro es el que promueve todas las competencias necesarias, sobre todo en lo matemático y en lo verbal. Entonces, y como ya le he dicho en podcast el lenguaje anteriores, se pierde en letra. o sea, pero además de eso, que ya lo hemos dicho en podcast anteriores, lenguaje y matemáticas son aprendizajes incrementales. O sea, se pone un piso y sobre ese piso se construye el otro piso. Es decir, lo más simple va abajo y si en lo más simple esos niños faltaron, es inviable que puedan seguir construyendo aprendizajes más complejos porque no tienen el piso mínimo. Y ese retraso y ese rezago los persigue por lo menos hasta segundo ciclo, si es que no hasta la enseñanza media, como hablamos en la lectura hace un tiempo atrás, pero equivale a 1 mes y medio, no es poco. Entonces, este mes y medio, por supuesto, está directamente relacionado con un indicador de calidad. Sí, dentro de lo que es, ahora que estamos en modo CIMSE, volvió el CIMSE, ya que, se abrieron las puertas a la escuela, volvió, comillas, la pseudo normalidad. Dentro de los indicadores de calidad está, por supuesto, los resultados educativos, que son cómo nos va en estas pruebas estandarizadas, y hay otros elementos. David está levantando cápsulas, partimos con motivación escolar, o sea, con autoestima académica y motivación escolar, y la asistencia a clase es otro indicador de calidad.
Y eso que lo que quiere decir que categoriza las escuelas cómo promueven la asistencia a clases y cuál es la tasa de asistencia que tienen los niños. Y sobre eso se establecen 4 criterios. El primero es de asistencia destacada, no sé si me acuerdo, no me pasen esto, pero me acuerdo. El de asistencia destacada, que son aquellos niños que asisten entre un 97 a un 100% del total de la... Ahí está Tomás. Para los papás, en el informe de Full College aparece ahí cuánto porcentaje de asistencia tienen. Entonces podrían ahí decir, autoevaluarse y decir, ay, ¿qué tipo de asistencia está mi hijo? Está la asistencia normal, que es equivalente entre un 90 y un 97% de asistencia. Y está bajo el 90, ya empieza el concepto de inasistente. Está el inasistente reiterado, que falta pero reiteradamente, pero no de manera continua, y ya empieza el grave, que ya es un porcentaje mucho más bajo. En el reiterado hablamos que se mueve y fluctúa, es un porcentaje chico, entre el 85%, o sea, el mínimo obligatorio, a un 90%. En esos 5 puntos porcentuales fluctúa. Y el inasistente grave es el que tiene menos del 85% de asistencia a clase. Tenemos un grueso importante. Esto lo pongo en aclaración. Es independiente que esté justificado bajo Vaticano, que esté justificado bajo prescripción médica, o esté justificado porque hubo un duelo, que a veces son cosas de fuerza mayor. Esto es sin el justificativo, es el número. Lo que nosotros hacemos, y en los reglamentos de evaluación está súper declarado, no solamente en nuestra escuela, sino que las otras, que las inasistencias pueden, sobre todo cuando hay evaluación, que puedan ser justificadas. Nosotros llamamos a los papás que nos comuniquen por qué faltó, porque por lo menos hay un mínimo de diferencia para entender que, no sé, se cambiaron de casa, cosas que nos han pasado, o bien hubo un choque, a veces hay cosas en el trayecto, hubo un choque, se devolvieron, por cierto, se priorizan otras cosas, pero en este sentido esta categorización de estudiantes está bajo la cantidad de días que viene o no viene. ¿Qué argumentos hubo para no asistir a clase? Esos análisis de otra canción, como les decía, para efectos de toma de decisiones. Pero hoy día lo que se busca es que los niños puedan asistir a clases con una asistencia normal o destacada. Ese es el estándar. Por eso hay superasistencia también. Tal cual. Por eso que nosotros trabajamos todos los meses con la superasistencia. ¿Lo incentivan para qué? Porque dentro de las políticas de mejora para este indicador tienen que haber ciertos incentivos. Y trabajamos, antiguamente se iban al cine, los cursos que tenían más asistencia. Entonces, hoy día... hoy uno dice, no hay la importancia, pareciera que no. O sea, en un momento se pidió que se abrieran las escuelas, y ya que las escuelas están abiertas, tampoco se viene de la manera regular que se quisiera. Vuelvo a repetir, volvieron de nuevo todos los bichos gástricos, los virus, los enterovirus, todo lo... Tengo una duda, ¿qué pasa con la inasistencia cuando es por COVID y por el contacto estrecho? ¿Se toma como inasistencia también? El niño no viene por la razón que sea, siempre queda inasistente. Lo que pasa es que en esta condición, por contacto estrecho, por COVID o por cualquier otra enfermedad, lo que hace es que hay un respaldo de esa inasistencia. Okay. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque, y esto lo aclaro, porque no es que no queramos no queramos dejar presente al estudiante, porque cuando vienen las fiscalizaciones ministeriales, ¿qué es lo que hacen? Agarran el libro de clases, ven en la parte de subvenciones, hay 40 niños tienen el cuarto PUC, listo, hay 40 declarados, en la sala hay 38, y dijeron acá, o sea, en la sala hay, ya pongamos 38, pero aquí declararon que estaban los 40. ¿Dónde están los otros dos? Y eso es multa. Sí. Y eso sucede a menudo, o sea, ¿por qué? Porque piensan también que a la asistencia a clase también hay asociado más dinero de parte del Estado en los colegios públicos y en los subvencionados. Nosotros aquí somos súper rigurosos, los que están. Y el que llega tarde se agrega después, pero el que llega tarde después de las 9:30 de la mañana queda como presente a la clase, pero no presente para efectos de asistencia a clase. Ah, ya. Entonces hago ahí el alcance, porque no es menor lo justificativo, y hago aquí el alcance, no borran la inasistencia, solo como dice su palabra, lo justifican. Entonces es súper importante aclarar para algunos padres que quizás puedan pensar, o se pueda pensar de una otra forma, de que se puede faltar y siempre que esté justificado no hay problema. Hay problemas, o sea, a fin de año, si es que no se cumple el concierto, quizás... Es que yo quisiera ahí poner la aclaración a lo que... Entiendo para dónde ibas, Aaron, pero decir como que no hay problema porque a fin de año puede haber una causal de repitencia, porque la asistencia puede ser una causal de repitencia. A mí me gustaría que por lo menos al término de este podcast se entendiera que la consecuencia no es al término del año, porque eso indica promoción o reprobación.
pero la consecuencia es en el día a día. Y es lo que lo que quiero reforzar hoy día. Entonces, no considerarlo como, tiene que ir a clase para que no repita. No tiene que, tiene que venir a clase para que aprenda. Hay un principio básico que el niño que asista a clase aprende. Bajo la pandemia, ese principio básico quedó como medio stand-by porque en verdad no asistía a clases. Pero si se conectaba, eso era asistir a clases porque era el formato que había. Pero tenemos niños que ni siquiera eso. O sea, en este estudio que hizo la Católica también reflejó que había niños que los papás decían que, no me acuerdo si era el 57% declaraba que faltaba a clases sin haber razón. O sea, no estaba enfermo, no había, que se supone que la enfermedad o alguna situación familiar grave es lo que inhibe la asistencia a clase. ¿Tú lo podríamos entender? En lo que más escucho es que hacía frío. Sí. Es eso. Sí, yo digo que algo que tuvimos mucho tiempo en casa también nos aburguesó en ciertas cosas. Que hay que moverse, que abrigar, hay que levantarse más temprano. Antes me levantaba el justo, hay que considerar el almuerzo, hay que programar. Son más gastos. También es más caro. Sí. Pero... Claro, y también lo que hablaba en un principio de lo que forma hábitos, que ya vamos a ir con eso, pero quizás nos pasó a todos de una otra forma en la pandemia, que no teníamos que salir de la casa y eso provocó que no había que quizás levantarse tan temprano. Nos fuimos acomodando. Que nos podíamos acostar un poco más tarde y volver a generar toda esa disciplina. Que había hasta que no era necesario el uniforme. Claro. Y volver a generar toda esa disciplina. Y daba lo mismo donde estuvieras porque podías tener acceso a... Claro, no estamos diciendo que sea fácil de ninguna forma. Si cuesta... ¿Hace cuánto no teníamos un invierno? Sí. Como quizás todos en clase y todos trabajando, 2 años ya. Y además tocó un invierno duro, además. Pero también, bueno, que hay leyes ahí, pero eso te genera hábitos hacia adelante en todo sentido, ni siquiera solamente a nivel académico. Sí, por eso que me gustaría como volver ahí a la pregunta de origen, cuando decíamos, ¿se perdió la importancia de la asistencia a clases? Sí, se perdió. Ahora, la pregunta retórica que viene a continuación, entonces, ¿la asistencia a clases es importante? Y yo aquí quiero ser enfática, es tremendamente importante. Y quiero declarar un par de puntos de por qué son tan importantes. Primero, porque es un derecho educativo. Vale decir, la escuela está en facultades de denunciar a la Oficina de Protección de Derechos de los Menores cuando las familias no vienen a clases. Ya nos ha tocado en los seguimientos de casos decir a los papás, su niño no vuelve a clases, o sea, si su hijo sigue faltando, se va a la denuncia. O sea, nosotros en ese sentido como escuela somos garante de derecho. Un niño que no viene a clases, lo denunciamos. Faltó 2 días, no hacemos aquello, también para que no se entienda que es tan literal, pero en ese sentido es un derecho. O sea, los niños asistir a clases, venir presencialmente, es su derecho a la educación. Que también influye cuánto el apoderado esté viniendo al colegio o llamando, o la preocupación que tenga. O sea, los años de pandemia nos volvimos como los policías de la asistencia, porque persiguiendo a los niños que se conectaran de alguna forma, porque se entendía que las condiciones de acceso a la educación eran distintas. Hoy día el acceso es el mismo para todos los niños de Chile. Entonces, bajo esa consigna uno dice, a veces dicen, sí, es que vivo muy lejos, pero bueno... Claro, pero eso ha sucedido a lo largo de toda la historia. Pero por eso digo que en el fondo nosotros ahí hacemos un seguimiento, por eso que enviamos continuamente cuántos son el porcentaje de asistencia, estamos llamando, por qué no ha venido, qué es lo que pasa. O sea, nosotros hemos estado haciendo seguimientos, ya vamos en los terceros básicos, de niños que tienen promedio 6.5, como para que se entienda, pero tienen un porcentaje de asistencia de un 60%. Y tienen, no sé, de ese 60% de asistencia, tienen 7 días justificados, el resto de los días no están justificados. Entonces le hemos dicho que lo mismo, o sea que puede ser denunciable su ausentismo. Así que no es que los vamos a denunciar, pero es denunciable si esto se sostiene. O sea, y ahí los amarramos con compromiso, porque además es incumplimiento al contrato, perdón que lo meta en estas palabras, pero es incumplimiento al contrato educacional. O sea, ustedes se matricularon en un colegio donde declara que debieran asistir a clases todos los días. Claro. Entonces, y eso no se produce, se entiende cuando hay razones médicas o cuando hay razones de fuerza mayor, porque no somos obtusos para no entender que hay vicisitudes, pero en este caso cuando no hay razones, o por lo menos no hay un mínimo de comunicación para entender por qué no vino, nosotros tenemos un Excel con los cursos donde los papás cuando mandan su correo, también para que lo sepan, cuando mandan su correo, entregan su certificado médico, colgamos y vamos viendo cuántos días han sido justificados, entonces tenemos el control de esos 3 días, si Tomás faltó porque en verdad fue a ver una película al cine o faltó realmente porque estaba por una situación mayor. Este podcast va a ser un poquito más largo. Para tranquilidad de los que entregan su certificado médico en la puerta muchas veces. Sí,
Eso se guarda, no es que desaparezca. Y no se guarda, sino que se sube a este drive que tenemos acceso a todos los profesores, entonces el profesor jefe también está notificado de por qué no vino, entre otras cosas. Lo segundo es que el asistir a clase es un factor clave para el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes. Mucho se dijo que con las escuelas cerradas se iban a retrasar las generaciones, como por 10 años escolar, y salieron muchos teóricos, no sé si lo vieron por ahí en la prensa, que la educación se iba a perder bajo el ausentismo escolar. De cierta manera sí, porque el aprendizaje es social. O sea, está demostrado que los niños aprenden más en compañía de otros niños. No es que en la casa no iban a aprender, pero con más niños y con la mediación de un docente en vivo se producen otro tipo de interacción, entonces iban a aprender más absolutamente. Entonces es clave para el desarrollo de conocimiento, habilidad y actitudes, que es lo curricular. Por otro lado, todo lo que se había cortado, que es todo el desarrollo socioemocional. Por eso cuando volvimos a clase, marzo fue del terror, porque todas estas habilidades socioemocionales de interactuar con el otro, el respeto, el cuidado, la subida, la bajada, que no se empujen, que no se maten, eso se perdió, porque en 2 años poca interacción hubo con más niños, a lo sumo con los del vecindario, con los familiares. Y aparte que eran niños que nunca habían estado en un colegio. Que fue la realidad de nuestro ciclo. Entonces, niños que llegaron... No solo se aprende en el colegio lenguaje y matemáticas, sino que también a compartir, a sentarte en tu puesto, a cuidar tus cosas. Trabajo en equipo. Todo eso. Por otro lado, y todo lo que son las normas. Claro. Otro capítulo va a ser de normas, porque ahí entramos en otra arista. El otro punto no menor que desarrolla la presencia en clases en vivo es el hábito de la responsabilidad. Y tal como decía la señora Madeline, o sea, lo voy a decir después como los datos estadísticos, se dice que los estudiantes que tienen altas tasas de asistencia se perpetúan mejor en los empleos y tienen mejor calidad de empleo que los que en su época escolar faltaron mucho clases. Lo dejo ahí para que se cuestionen cuántos fueron a clase, dónde están trabajando y qué calidad de empleo tienen. Pero es parte de los estudios, y esto, insisto, no lo inventé yo, esto fue lo que plantea la Agencia de Calidad de la Educación. O sea, vuelvo a repetir, no es una idea mía, para que no me traten a mí como la tirana de la asistencia. Y por otro lado, como decía, por supuesto que fomenta hábitos y actitudes hacia el largo de la vida. O sea, asumo compromisos. Si yo dije, me está llamando Motorola. Hábitos y actitudes a lo largo de la vida. O sea, en el fondo asistir a clases como asumir un compromiso, si no tengo ninguna razón de no ir. O sea, yo tengo en mi memoria que si yo tenía clases, como fuera llegaba. O sea, era como, no es lícito no ir. Claro. A no ser que de verdad, que ella en verdad no hubiese razón aparente o fuera el último día de clase y en verdad quería perderme ese espacio, ya no pasa nada, pero tiene que ver con un sentido de responsabilidad que se forja en los primeros años y se perpetúa para lo largo de la vida. Eso en términos como de los beneficios, pero sí me gustaría dar ahora un par de datos, por eso dije que este podcast iba a ser un poquito más largo, porque es un tema que a mí me preocupa, no como directora, sino como creo que se le ha perdido el impacto que tienen los niños, porque de pronto lo miramos desde la mirada adulta y yo lo puedo entender, desde lo complejo que ha sido otra vez adaptarse a esta nueva rutina, porque durante 2 años nos movimos mucho cambio, y hoy día volvimos a algo que siempre lo tuvimos, pero como que se me olvidó. Y dentro de eso, son estudios que los estudiantes con mejores tasas de asistencia tienen ciertos facilitadores a lo largo de la vida. Uno de esos facilitadores que son capaces de establecer mejores vínculos y tienen mejor comunicación primero entre sus pares y también para con la figura de autoridad, en este caso, que serían los profesores. O sea, es un factor protector en esa área en particular. Por otro lado, a nivel socioemocional, también su vida escolar hace que se haga una experiencia más grata y constructiva. O sea, un niño que falta mucho tiene que otra vez desarrollar habilidades de reinserción, no falta que el grupo curso diga, por fin vino, en su autoestima también como se resiente, porque de pronto en nuestra edad los niños no vienen porque no quieren. Acá netamente la responsabilidad cae en torno a los padres. Sin juicio de valor lo digo, o sea, en el fondo no es la enseñanza media que se movilizan solo, claro. ¿Se entiende? O sea, acá depende literalmente de, entonces requiere, son niños que dicen, no es mi mamá o no es mi papá el que se enfrenta podríamos decirlo, al juicio social de los compañeros, sino que
es esta otra cosa. Un curso me decía el otro día, directora, nunca vamos a ganar la superasistencia porque tenemos un compañero que falta todos los días. Yo me río y dijo el otro día uno, y cuando vino el que falta siempre, ahora faltó otro. Entonces uno dice, ellos lo ven. Entonces, de cierta manera, este estudiante que más viene a clase, que tiene una podríamos decir, asistencia normal o destacada, su vida escolar es más grata porque ya estableció una cultura de relación con sus compañeritos. Por otro lado, es otro factor protector en el sentido de que protege de conductas de riesgo. Cuando hablo de conductas de riesgo hay menos posibilidad de que los niños caigan en la vagancia, que deserten del sistema escolar y que caigan en alcohol y drogas. O sea, eso está estudiado. Estamos hablando que en nuestro ciclo es muy raro que caigan en alcohol y drogas. Claro, pero una proyección. Pero igual. estamos hablando que, ¿por qué? Porque el que tiene inasistencia reiterada o inasistencia crónica es como un mal endémico, y en esto quiero ser súper enfática. Es decir, se alarga, no solo para el primer ciclo, sino que continúa, y es como una bicicleta. Por eso que hay que intervenir y por eso somos majaderos y citamos apoderados y de pronto papás se nos asustan. Una mamá el otro día decía, ¿va a repetir mi hija por asistencia? No, señora, le estamos diciendo que no falte más. No es que va a repetir, sino que de verdad que considere el clima ya está un poquito más estable, como no, que esto no siga perpetuándose, porque tal como decía hace un momento atrás, no es la repitencia, porque parece, está la presión de las notas, está la presión social de pasar o no pasar de curso, que ponen la mirada al término del año. Y vuelvo a repetir, la asistencia a clase tiene que ver con algo del día a día, no con algo al diciembre. Y como decía, en esto de las drogas y el alcohol y la vagancia y desertar del sistema, pues a niños que ya tienen por costumbre no ir a clase, ¿para qué voy? Pues no le toman sentido, no hay proyección de vida, nada, hacia adelante. Por supuesto que los estudiantes que también tienen buena asistencia a clases tienen la posibilidad de terminar su escolaridad de mejor manera. Y de terminarla, por cierto. O sea, tengo esperanza. Sí, tiene esperanza. Y también lo que decía hace un rato, o sea, es una proyección a que busquen mejores empleos y se mantengan en empleos de calidad, porque, perdón, yo no voy a tener un profesor que me falta día por medio. ¿Cierto? Sí. O sea, lo estoy poniendo en el trabajo nuestro. O sea, el empleador dice, sorry, si vamos que hoy día tenía frío o me sentí mal, no voy a trabajar. O sea, ningún trabajo. Pero, bueno, pero lo pongo como ejemplo acá porque es lo que me... ¿Se entiende? Pero esos hábitos de responsabilidad no se forjaron a los 24 años, los 25 años cuando iniciaron su época laboral, sino que eso se inició desde, uy, que hoy día, lo que hablamos, está muy heladito para ir al colegio, es necesario. Es que está la ventana abierta. Sí, está encima, ahora modo COVID, si no hay prueba, falta nomás. Y a veces ese dicho está. Pero vuelvo a repetir, en la edad nuestra esa responsabilidad no es a voluntad de niños. En nuestra edad se forja el carácter y la responsabilidad es un hábito que se forja en esta etapa del desarrollo. Por lo tanto, ese niño no tiene voz ni voto para determinar si quiere o no quiere ir a clases. El papá y la mamá es quien determina si va o no va. Y por último, que es como la razón causal donde de pronto uno dice, oh, es importante el rendimiento académico. Que hoy día han rasgado vestiduras cuando levanté la cantidad de repitencia que hay por nivel. Vuelvo a repetir, para todos los que nos están oyendo, es más baja que el 2019, que yo también estoy perpleja, porque pensé que podría ser más grave. Al contrario, eso que usted decía, señora Madeline, que a su hijo le ha ido mejor que cuando que en los tiempos pasados teníamos la sensación con los profesores, y cuando vimos los datos, estábamos acostumbrados a que la media de repitencia a este nivel del semestre, estamos hablando de posible repitencia, no que están repitiendo, era de 12 niños por curso. Y hoy día tenemos un máximo de 8, o sea, se disminuyeron 4 niños. Y hay cursos que tienen 1. Entonces, cuarto punto, ya, sí. Entonces uno dice, parece que la asistencia sí incide en el aprendizaje. Y acá, lo que hablaba hace un rato anteriormente, que tiene que ver con el aprendizaje, sobre todo mi preocupación, que es matemática y lenguaje, porque como decía hace un momento, son aprendizaje incrementales. O sea, los niños que no asisten regularmente en estos primeros años de escolaridad, eso les persigue para los cursos sucesivos. Los vemos hoy día en nuestros terceros básicos, de los niños que primero y segundo, tanto en este colegio como en otro, no tuvieron un proceso escolar muy riguroso o no se conectaron. Hoy día están en un tercero básico sin saber leer todavía. Y uno dice, en tercero sin saber leer, o sea, ya vienen con un rezago de 2 años. Entonces uno dice, a lo mejor logran el proceso de lectoescritura ahora, pasan a un cuarto básico, si es que pasan, y uno dice,
ya van con un retraso 2 años para atrás. Entonces, en este sentido, en esas 2 asignaturas que son las gruesas del currículum y son las que tienen mayor cantidad horaria, son las que más afectadas se ven en esta etapa del desarrollo con el ausentismo reiterado. Entonces, vuelvo a repetir, analizando todo lo que ya se ha dicho, no es una consecuencia a largo plazo, sino que es una consecuencia al día a día. Yo sé que cuesta ser responsable cuando el cuerpo quiere acostarse, cuando no quiere seguir en la camita calentito y todo lo demás. Cuando uno está enfermo igual se levanta. Pero como padre tiene que hacerlo. Es que es una es responsabilidad del momento que uno decide ser papá. Sí, a mí lo que me alata de esto que no tiene que ver, o sea, los niños pagan la consecuencia, pero la responsabilidad no es de ellos, básicamente. Entonces, en el ciclo que nosotros estamos trabajando, eso recae en hombros de terceros. Y el llamado también es, en este sentido, es no considerarlo como un factor de repitencia, que lo es, pero no verlo como un factor de repitencia, sino lo que incide en el día a día, en el desarrollo intelectual, emocional, social de los niños. Y de pronto, cuando se amplía la perspectiva, uno puede ser mucho más consciente o quizás mucho más responsable si me lo pienso en ir o no ir al colegio. Aparte que muy bien sabemos que de un momento a otro, por el tema de pandemia, sin saberlo, íbamos a volver, nos tuvimos que meter en las casas, no sabemos qué pueda pasar el próximo año o en 2 años más. O el próximo mes, así como estamos. Claro, así como estamos, entonces yo creo que lo mejor es aprovechar la instancia de que vengan. Así, como les digo, los chiquillos son los que les gusta venir. Lo disfrutan. Y ahí, como un dato menor, sobre todo cuando los niños los retiran de clase y todo, los niños dicen, yo no me quería ir del colegio, pero mi mamá tenía que ir a hacer un trámite, o me tenía que llevar a no sé. O sea, hoy día hay una búsqueda de estar en el colegio porque hubo una ausencia de 2 años. Más allá de la exigencia, la no exigencia, pareciera ser que la molestia es del mundo adulto, más no de los niños. Entonces, cuando la mirada se vuelve a poner en los niños y uno dice, ellos lo necesitan, a ellos les hace bien, yo tengo sueño, yo adulta grande no quiero levantarme, pero si yo no me levanto, ¿quién se perjudica en su proceso lectoescritor o en los otros aprendizajes? Es mi hijo o mi hija, más no yo. Yo ya lo adquirí, pero él no, Y todo al final lo resumimos en cuando le damos importancia a algo, no vamos a faltar a eso. Cuando uno tiene un cumpleaños, un matrimonio súper importante, van hasta enfermos. Llegan ahora, van enfermos. Entonces, cuando recordamos o le damos la importancia que amerita el día a día, porque como que tratamos quizás muchas veces de ver el global. De hecho, sé que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, pero tenemos niños que han tenido esguince en las manos y me preguntan, directora, ¿no puede escribir? ¿Puede ir? Claro, 2 llantes. Entonces uno dice, ya, pero no va a poder hacer ninguna cuestión, se va a tener que conseguir igual el cuaderno, y en términos reales es verdad. Pero también se da, algo bien bonito entre los niños que lo hemos visto, cuando uno anda mal, el otro le sube la mochila y el otro le ayuda. Todo eso, si ese niño no viene a clase, se lo pierde. Todo ese compartir, esa solidaridad, además, que se da entre los pares, en la casa no lo va a tener. Claro. Por mucho que los hermanos sean generosos. Así que bueno, le damos muchas gracias a todos quienes nos han podido escuchar el día de hoy. Le invitamos a que tome la importancia que merece el día a día, como hablamos. No es como ver, obviamente hay que ver la perspectiva global de todo el año, de todo el semestre, pero también entender de que cada día de la clase, incluso hasta el día del estudiante, trae consigo beneficios tremendos para todos los estudiantes de nuestro ciclo. Así que cuando dicen, no, porque hay juegos, no lo mando. Y también no le crea todo, porque yo era de los que tenía 20 días el estudiante al año. O sea, no, si este día el estudiante no hay clase. No hay clase. No, yo soy de las que me mandaron ingresada, enferma, iba. Pero bueno, no es un tema agradable, porque sí interpela al mundo adulto, pero lo digo con harto respeto desde la mirada mía de cuidar lo que los niños están aprendiendo en esta edad. Y sé lo significante que es esta etapa del desarrollo, sé la trascendencia que tiene hoy día al venir a clase, y no lo estaríamos tocando, y quizás no sería tan aguja en mencionar que la responsabilidad es del mundo adulto, pero en esta edad lamentablemente sí lo es. Y el llamado es a como tú decías, a mirarlo desde la trascendencia del día a día y no desde si pasa o no pasa de curso, porque yo digo, esa canción es secundaria, porque hay más remediales para poder revertir esas situaciones. Pero un desarrollo cognitivo afectado por no venir a clase es mucho más complejo de revertir que una promoción de clase.
Así que no lo olvide, es fundamental de que vengan a clase, es un derecho Es un también derecho. para todos los niños, así que le damos muchas gracias, Seba Madeline, por encontrarse con nosotros el día de Por hoy. volver, Sí. Por volver. Le enviamos un saludo a David Donde esté. donde sea que nos esté escuchando. A directora, muchas gracias también, y le animamos a todos, por supuesto, a escribirnos si es que quieren que toquemos algún tema determinado. También no duden en contactarse con nosotros por cualquier medio de comunicación, los cuales tenemos en nuestro colegio, y le damos muchas gracias por su conexión. Hasta la próxima. Chao. Chau.